Hola, hola. Bueno, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a nuestra conferencia mensual. Hoy trataremos con nuestra invitada todo lo relacionado con los trastornos alimenticios, ¿cierto? Voy a presentarles a la profesora Tatiana Castañeda. La profesora Tatiana Castañeda es psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigó, es magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla. Recuerden que para el próximo mes de octubre tendremos nuestra conferencia el 17 de octubre y en ella trataremos el tema de suicidio y la activación de ruta. ¿Listo? Entonces a todos bienvenidos y Tatiana bienvenida. Buenas noches. Bueno, hoy el tema que nos convoca entonces es los trastornos de la conducta alimentaria. Primero vamos a mirar, digamos, como todos los factores etiológicos asociados con esos trastornos. Quienes ya me conocen, pues como en clase les he contado un poco que este ha sido uno de los temas de mayor interés investigativo, entonces también con base en muchos de los resultados que hemos tenido en las investigaciones que he participado, pues también les iré contando como un poco sobre eso. Bueno. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, estamos haciendo referencia a esas alteraciones graves relacionadas con la actitud, el hábito de comer, que entonces van a incluir una serie de patologías donde se incluye, digamos, como unas características clínicas en particular. Una de ellas es el miedo a engordar. Incluso cuando nosotros hacemos revisión de literatura, muchos autores incluso lo mencionan como la fobia a engordar. Entonces acá el asunto de subir de peso o por lo menos como todo lo que tiene que ver con la apariencia corporal es un tema de interés para el clínico. La alteración de la percepción de la imagen corporal y del peso, realmente ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en eso, pero hay una alteración, ¿sí? Entonces uno dice como bueno, pero como una persona que de pronto puede ser tan delgada, puede sentirse gorda, pero realmente hay una alteración en la forma como ellos se perciben. Incluso muchas veces cuando uno tiene esos pacientes en consulta y uno hace algunos ejercicios de cartografía corporal para, pues digamos como para debatir la distorsión de la imagen, uno se da, digamos como cuenta de esa alteración en la percepción. Y pues hay un pensamiento obsesivo en la comida. Cuando nosotros tenemos estos pacientes en consulta, su queja todo el tiempo es alrededor de la comida, ¿sí? Entonces pareciera que ellos todo el día viven en función de la alimentación, de qué comer, de cuánto comer, en dónde comer, qué hacer al experimentar ansiedad, digamos, como por la poca ingesta de alimentos, etcétera, o cuando hay una sobreingesta. Entonces pareciera que la comida es el tema central en la vida de este tipo de pacientes. Bueno. Se caracteriza entonces por unos patrones alimenticios anómalos, pues ahorita explicaremos un poco más sobre eso, pero esos patrones alimenticios generalmente están asociados a una pérdida de peso significativa o a una ganancia de peso que también puede ser desproporcionada y que empieza a estar asociado con otras características clínicas importantes, como por ejemplo estados de ansiedad, estados de depresión, muchas estrategias, digamos, de evitación, precisamente, digamos, como por la parte de la necesidad de aprobación de la apariencia corporal. Entonces ahorita profundizaremos un poco más sobre eso, pero los patrones alimenticios son el foco de la patología de estos pacientes. Hay entonces unos dramáticos esfuerzos por controlar el peso, por controlar, digamos, como toda la contextura corporal, y ese sería el eje temático central a nivel clínico para nosotros hablar de las patologías alimenticias. Okay.
Bueno, el esquema disparador entonces de los trastornos alimenticios es la baja autoestima o el déficit en la autoestima. Entonces recordemos que la autoestima tiene que ver con toda esa autovaloración, ¿sí? Qué tanto me amo, qué tanto me acepto, qué tanto no me acepto. Entonces estas personas empiezan a tener una valoración condicionada. ¿Condicionada por qué? Por cómo se ven y digamos como por qué tan aprobados sienten ellos que puede ser su imagen corporal. Se habla de distorsión y no de inconformidad, eso es muy importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta. Pues digamos que una cosa es uno estar inconforme con la imagen, ¿cierto? Que a veces nos puede pasar a muchas personas y uno decir como, bueno, quisiera bajar un poco de peso, quisiera subir un poco de peso, o uno hace pues como comentarios de ese tipo, pero con ellas no hay inconformidad, ¿sí? Realmente hay una alteración en la manera como ellas conciben su cuerpo y con los distintos ejercicios clínicos que uno hace en terapia, los empezamos entonces a evidenciar. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. No es inconformidad, sino distorsión. Precisamente eso es lo que lo hace una patología. Al hablar de los trastornos alimenticios, ahorita miraremos que hay una serie de causantes múltiples, nunca vamos a hablar de que, digamos, hay exclusivamente un factor causal de una patología alimenticia, vamos a ver que puede haber una interrelación entre ellos y que entre más factores se interrelacionen, pues también mayor gravedad podrá haber de la patología alimentaria. Puede haber un intento real de controlar la obesidad, esto lo vamos a ver sobre todo en los pacientes que presentan bulimia o en los pacientes que presentan trastornos por atracones. Ahorita les cuento un poco qué es eso, pues porque igual es un trastorno que se incluye ahorita en el DSM-5, antes no se hablaba de trastornos por atracones y además, chicos, hay un fenómeno clínico que ahorita para quienes estamos trabajando con este tipo de pacientes se está volviendo muy relevante a nivel terapéutico. Es un trastorno que en Latinoamérica no se ha desarrollado nada sobre él, es el famoso MAIE, que significa masticar y escupir, y es una nueva alteración en la conducta alimentaria que se está reportando mucho en los pacientes, también como una estrategia compensatoria por no ganar peso. Hay entonces la insatisfacción con el peso, con la figura corporal. Ahorita vamos a hablar un poco, digamos, como de la obsesión por bajar de peso. Sobre todo cuando hablamos de pacientes con anorexia nerviosa, encontramos eso, digamos, como característica clínica relevante. Entonces la paciente empieza a establecer unos estándares de peso ideal. Entonces el peso ideal, supongamos, puede ser 50 kilos, pero cuando ya pesa 50 kilos, entonces no, ya 45, pero cuando pesa 45 no, pero dejémosle en 40, pero cuando pesa 40, 30 y así, ¿cierto? Entonces incluso cuando uno escucha a esos pacientes en consulta, encontramos eso en su discurso, ¿sí? Es que es como el asunto de querer bajar más y más. Ahorita vamos a ver pues por qué se da, tiene mucho que ver con sus rasgos de perfección, con sus rasgos de control, pero entonces es una característica también importante. Hay un autocontrol deficiente, pues no en todos los casos, ¿cierto? No en el caso del paciente con anorexia restrictiva, pero sí en el caso, por ejemplo, de los pacientes con trastornos por atracones o bulimia, incluso por ahí uno en la literatura de psicología escucha pues, comentarios, digamos así como de psicólogos que mencionan que la bulímica es una anoréxica frustrada, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué hay unas características de personalidad pues, que no le permitirán a esta paciente tener ese grado de control restrictivo en la dieta, en el ejercicio físico, y digamos como en todas las estrategias que utiliza para bajar de peso. Entonces el tema del autocontrol se da mucho en el trastorno por atracones y en el trastorno por bulimia nerviosa. También tiene que ver con el temor a ganar peso por vinculación con madurez sexual. Esto era algo que se reportaba mucho antes en la literatura, sí, pues obvio todo el cambio en la adolescencia también genera alteraciones en la autoimagen, en la autoestima. Ahorita encontramos que son mayores, digamos, como los casos reportados en niñas más pequeñas. Antes se hablaba mucho, es más, chicos, si ustedes hacen una revisión de literatura,
se van a encontrar que casi todos los autores mencionan que la edad de inicio más o menos es a partir de los 16, 17 años. Ahorita tenemos en consulta niñas con trastornos alimenticios entre los 8, 9 y 10 años, entonces también se vuelve un asunto alarmante porque al igual que la depresión también está teniendo, digamos, como un índice más grande de incidencia en niños más pequeños, no solo en adolescentes. También tiene que ver a veces con el aprendizaje familiar, pues de los hábitos alimenticios. Mucho cuando nosotros tenemos pacientes con problemas de obesidad, pues en muchos casos nos encontramos esto, ¿sí? Es que nunca hubo un plan alimenticio saludable, es que nunca hubo un control con un nutricionista, entonces todo eso también va influyendo, digamos, como en los hábitos alimenticios que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida. Bueno, dentro de los factores de vulnerabilidad, pues hay toda una teoría validada por varias investigaciones donde se nos habla de que hay una disfunción serotoninérgica en el neuropéptido triple Y y dice que las anormalidades dadas por la serotonina pueden contribuir al desequilibrio en la regulación del apetito, incluso teniendo en cuenta que estas investigaciones han sido tan incidentes en los últimos años en la literatura, por eso el DSM-5 incluye un nuevo trastorno que es el de la evitación de la alimentación. Y no se trata ni de, digamos, como de la figura corporal ni de nada de esto, sino que realmente puede haber una disfunción biológica, por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay dos tipos de anorexia y bulimia. Está la anorexia, la bulimia que pueden ser médicas, ¿sí? Por estas alteraciones totalmente biológicas, pero cuando le agregamos ese apellido nerviosa, significa que hay asuntos o elementos de carácter psicológico como los que veremos a continuación, que son los que están incidiendo en la patología de la alimentación. Entonces acá dice que incide en la regulación del apetito, la ansiedad, los comportamientos obsesivos, incluso ahorita también hay mucha investigación, sobre todo digamos en el área de neuropsicología, que nos habla sobre los componentes biológicos pues, a nivel del sistema nervioso central en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, entonces es una teoría pues, que igual se asocia a eso que estamos viendo, y también en la dificultad en el control de impulsos. Bueno, ahorita hay un fenómeno que es muy relevante, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Con las redes sociales, con la cultura fitness de Medellín, ¿cierto? Entonces, con base en esto, hubo un interés de mi parte y otros investigadores con los que he estado trabajando desde el 2015 hasta ahorita, y hemos estado mirando cómo inciden las redes sociales en el inicio, en el mantenimiento de los trastornos alimenticios. Entonces, investigaciones de este tipo se han hecho muchas en Estados Unidos, en Colombia solamente existen 3 investigaciones, incluida la nuestra, entonces esto se hace, digamos, como un objeto de interés clínico porque pues es la realidad que estamos viviendo y es a eso a lo que tenemos que apuntar, digamos, en conocimiento, pero también en establecer estrategias de intervención. Bueno, Safran plantea que el uso propagado de las redes sociales, entonces ha llevado a plantear preguntas acerca de cómo Facebook e Instagram, pues que son las redes sociales más utilizadas, ahorita más Instagram que Facebook, tiene un impacto en los desórdenes alimenticios y la autoimagen negativa, ya que una característica clave de esta red es que permite ver y publicar fotos, lo cual contribuye a la estima corporal negativa, en tanto los usuarios no obtienen los likes o los emoticones o los comentarios que aprueban, digamos, como toda la parte de la apariencia corporal. Nosotros en el 2015 realizamos entonces un estudio con 301 usuarias de 13 gimnasios de la ciudad de Medellín. Eran gimnasios donde había entrenamiento funcional, donde era el gimnasio tradicional o donde se entrenaba, por ejemplo, CrossFit. Y encontramos
que el 47,5% de casos tenían riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Eso es una cifra, chicos, pues realmente alarmante, porque es la mitad de la población con la que nosotros estamos investigando. Para esto, entonces, se desarrolló un instrumento, sé que por allá ustedes no alcanzan como a leer las preguntas, pero todas iban dirigidas, digamos, como al asunto de por qué se tomaban fotos cuando estaban en el gimnasio, que cuántos likes se esperaba tener, incluso hablábamos mucho de qué programas de edición de foto utilizaban, entonces el más utilizado pues era Photoshop, etcétera, ¿cierto? Donde había una alteración de las partes de su cuerpo. Y hablábamos de que cuando no obtenían un número de likes determinados en las fotos, esto producía estados de depresión o simplemente las personas iban, digamos, como a eliminar o a desetiquetar estas fotos de sus redes sociales. Entonces acá empezamos a mirar pues que realmente sí tiene una incidencia en el inicio, pero también digamos en la gravedad que puede tener este tipo de comportamiento. Bueno. Nosotros ahorita, como les decía antes, Medellín está siendo considerada la capital fitness. Pues como estos recortes que yo traigo acá, los busqué ahorita. Simplemente puse Medellín Capital Fitness y me salieron más de 1500 resultados sobre esto, ¿sí? Sobre todo de prensa. Entonces, al ser Capital Fitness, pues esto hace, no sé chicos si ustedes han notado que ahorita el número de gimnasios en Medellín incrementó de un momento a otro de una manera desproporcionada. Entonces uno en todas las esquinas se encuentra, pues ahorita no tanto, pero el Animal X, se encuentra uno en todas partes, SmartFit, ¿sí? En todas partes hay un gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso también a todos nos está dando un mensaje y el mensaje es que te tienes que ver de cierta manera, ¿cierto? Que tienes que tener una disciplina con tus hábitos de alimentación, con tus hábitos de ejercicio. Ahorita los influencers en redes sociales, pues cualquiera que lleve una dieta se cree influencer, ¿sí? Incluso da recomendaciones que ni siquiera son con bases médicas ni científicas, sino simplemente yo usé esto, entonces deberían usarlo porque ayuda a bajar de peso. Entonces no estoy queriendo decir con eso que pues como que esto sea necesariamente negativo al 100%, no, claro, la alimentación, la disciplina con el ejercicio es un asunto importante, incluso para la salud mental, pero al momento de dar, digamos, como otro tipo de mensajes, pues sobre todo a las personas más jóvenes, incluso ahorita les cuento que es un asunto que nos llama la atención, que ahorita ni siquiera son las personas más jóvenes, son la mayoría de las personas, incluso entre los 30 y 40 años, presentan altos niveles de dependencia al ejercicio físico y pues tiene que ver con todo este asunto social y cultural por el que estamos viviendo. En una de las fuentes que utilizamos para la investigación encontramos esta página en Instagram que se llama Fit Inspiration y es una página pues que al mes pasado, no la actualicé hoy, tenía 88.794 seguidores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una de las investigaciones que se hacía, digamos que muchos de los deportistas o de los usuarios de gimnasio observaban las fotos que allí se subían y luego de eso se les pedía hacer una autovaloración de su imagen corporal. Entonces encontramos cosas como estás adolorido, estás cansado, sin respiración, sudado, muy bien, ¿sí? Estás haciendo un excelente trabajo. Entonces, los trastornos alimenticios tienen mucho que ver con ese ideal de perfección, ¿sí? De perfección corporal y pues la disciplina física, el asunto de que alces más peso, de que permanezcas más tiempo en el gimnasio, de que bebas más litros de agua, pues no sé si ustedes lo han visto, yo sí mucho, que la gente es feliz montando, por ejemplo, cuando va al gimnasio, la foto de la caminadora, de cuántas calorías quemó, la foto de cuántos tarros de agua se tomó, o si se le salió el músculo por acá, entonces la foto, sí. Entonces pareciera que como todas estas ganancias son un asunto que merece admiración, ¿sí? Merece aprobación. Entonces me está diciendo
digamos como ante los otros, que tengo disciplina, que tengo autocontrol, que puedo llegar a ese nivel de perfección corporal y pues esto obviamente está incidiendo mucho, sobre todo en el inicio, de trastornos alimenticios. Bueno, hubo algo que encontramos en la investigación que coincide mucho con los resultados de estudios en otros países y es que la dismorfia muscular, que digamos es como uno de los trastornos más incidentes en población masculina, que es cuando la persona tiene, digamos, como un sesgo en la percepción corporal porque considera que tiene menos masa muscular de la que tiene, no es tan incidente o no es, digamos, como lo normal o digamos como la media que encontramos acá en Medellín. ¿Qué encontramos con los hombres que evaluamos? Encontramos que si hay mayores niveles de dependencia al ejercicio, pero no por dismorfia muscular, sino por un asunto de aprobación social. Encontramos mucho, coincidiendo con otras investigaciones, que el ejercicio era un asunto con fines narcisistas, ¿sí? Entonces el fin era mostrar que estaba mejor que otras personas, el fin era ser aprobado socialmente, el fin era como hacer parte, digamos como del boom o del fenómeno social que se estaba produciendo en ese momento. Entonces eso es coincidente con otros estudios, pero por lo menos acá en hombres no encontramos altos índices de dismorfia muscular. Bueno, acá pues hay otros ejemplos de lo que nosotros comúnmente entramos a redes sociales y nos encontramos todo el tiempo. No sé chicos, y pues qué tanto ustedes de pronto en algún momento seguían o no a Animal X, pues se los menciono porque es un caso específico que a nosotros nos llamó la atención por el tipo de publicidad que utilizaba para impulsar el ejercicio físico. Una decía: el físico sí importa, nadie se masturba pensando, oh, qué bonitos sentimientos tiene, ¿sí? Y toda la publicidad era publicidad de ese tipo, entonces decía como que pues finalmente tú puedes tener muy buenos sentimientos, pero si no te ves bien, pues pierdes valor. Una vez adentro se convierte en una adicción, entonces se habla no del deporte como algo saludable, sino como algo que tú debes, digamos, como tener siempre en tu vida, sí, es una adicción, entonces por ahí también tiene mucho que ver lo de la explicación del comportamiento obsesivo con el ejercicio y la alimentación, porque desde los mismos estándares sociales se está promoviendo, digamos, como esta manera de ver el ejercicio y todo lo que tiene que ver con los hábitos alimenticios. Les traigo esto, chicos, porque esta es la tarea de una paciente que tuve en consulta. La tarea consistía en que ella me iba a traer recortes de sus redes sociales, de las mujeres que a ella la inspiraban a hacer dietas, a hacer ejercicio. Pues no sé, me imagino que todos la conocemos, Steffi Borges, ¿cierto? Está Mari Méndez, que es la presentadora de la red, está Sacha Fitness, etcétera. Entonces este es el recorte que ella me trae y ella me decía que estos son los ideales pues, de la imagen corporal que ella quiere tener. Aparte de eso, pues estas mujeres son modelos, son presentadoras, pero ninguna es ni médica, ni nutrióloga, ni nada de esto. Encontré, por ejemplo, en un caso muy importante para mi carrera profesional en el conocimiento de esos trastornos, que existía algo que mi paciente hacía que nosotros llamamos como compensación. Mi paciente tenía atracones, ¿sí? Que son ingestas excesivas de comida durante periodos muy limitados en el tiempo. Y resulta que luego del atracón viene el sentimiento de culpa. Entonces viene acompañado de pensamientos como eres una perdedora, eres una fracasada, nunca vas a tener el control, siempre te vas a ver como una vaca. Sí, eran como algunas de las cosas que ella decía. Entonces ella en un momento me menciona que ella aprendió que podía comer, pero que simplemente ella podía bajar esas calorías que ingirió al otro día haciendo más horas de cardio. Y ella me decía, eso se lo debo a Mari Méndez. Resulta que Mari Méndez en una ocasión
subió un video donde tuvo pues una ingesta excesiva de comida, de verdad muchachos, eso era literalmente un atracón de tortas de chocolate. Entonces ella decía algo así como esto es para privilegiadas. Entonces ella, bueno, muestra eso el fin de semana. Eso es un domingo, al lunes muestra un video de más o menos pues 1 hora y media, 2 horas, ella hace un en vivo en Instagram y todo el tiempo es, bueno, entonces hoy no podemos desayunar, vamos a tener 4 botellas de agua al lado y vamos a empezar, ¿sí? Entonces eso se llama compensación y resulta que todas esas estrategias compensatorias muchas veces son promovidas incluso por esas imágenes, ¿sí? Ideales de belleza que tenemos nosotros, digamos como desde el mismo estereotipo social y pues desde allí se están promoviendo este tipo de conductas pues que llevan mucho al inicio pero también al mantenimiento de los trastornos de la alimentación. Esta es también un registro de una paciente. En el asunto restrictivo se vuelve muy importante, digamos, comer por porciones, ¿sí? Muchachos, es muy alarmante, pues es muy preocupante en serio cuando uno habla con un paciente, con el caso que les estaba contando de la chica anterior, ella sabía cuántas calorías tenía un chicle, ¿sí? Entonces uno hablaba con ella, me parecía una calculadora mental. Entonces ella me decía, mira, es que si me como 5 gramos de gelatina sin sabor, finalmente eso sí termina, no sé, aportando grasas, sería el 0,5 de grasa. Entonces yo al día puedo consumir tanto de grasa, 12 de grasa. Entonces ella hacía el cálculo de absolutamente toda la alimentación. Ese es un registro fotográfico que ella me hace. Ahorita les muestro cuál era la rutina de alimentación. Pero entonces, muchachos, no solamente son las figuras públicas, ¿cierto? Las que a veces pueden estar promoviendo esto. ¿Qué me encontré yo con ella? Ella empezó a ir donde un nutricionista deportivo. Pero lo que hizo este personaje fue seguir reforzando las conductas restrictivas y las estrategias de compensación. No sé si ustedes han escuchado el famoso cheat meal, ¿sí? Que es el día libre en la dieta, donde uno puede comer de absolutamente todo, pero los otros días no. Entonces, cuando mi paciente empieza a bajar más de peso, ahorita les muestro como algunas de las fotos, hasta que, pues como hasta dónde llega. Él publica eso en su red social, entonces dice acá toma de 3 a 4 litros por agua, hay que mantener pues como la disciplina toda la semana, entonces él publica esto, obligatoriamente 2 comidas libres en la semana, acá dice solo para privilegiadas y la etiqueta. Entonces cuando él la etiqueta, pues ¿qué le está diciendo? ¿Cierto? Muy bien. Así es que se hace, estás teniendo el control, lo estás logrando. Entonces para mí fue muy complejo, por ejemplo, el trabajo con ella, porque lo que yo hacía en consulta, pues cuando iba a la cita con el nutricionista, pues como que perdíamos mucho de los avances que habíamos logrado, incluso eso fue uno de los objetivos terapéuticos, que ella dejara de visitar a ese nutricionista, porque pues en lugar, digamos, como de ayudar a minimizar todos los riesgos que en su momento existían para el inicio de un trastorno alimentario, lo que hacía era reforzar más factores de incidencia. Bueno, también está entonces dentro de esos factores interpersonales la presión de los pares para ser delgado. Esto contribuye entonces a que desde la adolescencia se tenga una imagen negativa, ¿sí? de no pertenecer, de no tener hábitos adecuados, de que tú nunca estás pendiente de tu salud, de que ser gordo es un riesgo, ¿sí? Entonces también hace parte como toda la presión social, como ya lo decíamos ahorita. Y resulta, chicos, que entonces dentro de esas estrategias más utilizadas para controlar el peso, pues están las dietas extremas. Quiero mostrarles esta, que es de una paciente. Acá está su dieta. Entonces dice 5 y 20, 3 claras de huevo, más un huevo completo, más 40 gramos de avena, más un vaso de agua. O sea, esto y nada más. De 6 a 8, entrenamiento CrossFit, 9 proteína más banano, 10 AM panqueque, es harina más una clara de huevo, 11 cocinar todas las preparaciones para la semana. Entonces miren cómo esas personas todo el día viven en función de la alimentación.
Almuerzo, una harina, 60 gramos. Ah, bueno, chicos, y esos 60 gramos son pesados. Sí, sí, la paciente siempre tenía una gramera y si, por ejemplo, por X o Y motivo ella no estaba segura de que eso dio 60 gramos, ella prefería no comer. Papa o arroz, entonces no es papa y arroz, sino papa o arroz. Proteína, que son 100 gramos de pollo, ya pesaba la carne en la gramera. Ensalada, agua o té verde. De 1 a 3 ella me decía estudiar. 4, proteína más grasa, entonces era yogur griego más nueces o panqueques, pero eso sí tenían que ser hechos con harina de coco. De 5 a 6 ella estudiaba, a las 7 comía, que era un panqueque que tenía que ser 4 claras de huevos más una cuchara de avena. De 8 a 9 otras actividades, 10 dormir, ¿sí? Pero entonces pues su rutina está enfocada en la alimentación y pues es una alimentación totalmente restrictiva. Este es el plan alimenticio que le manda este señor deportista. Bueno, muchachos, ¿cuál es la diferencia clínica entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa? Entonces, una de las diferencias es que en la anorexia nerviosa el resultado es que el peso de la paciente se encuentra por debajo del esperado para su edad y para su talla. En el caso de la paciente con anorexia esto no pasa, ¿sí? Resulta que la paciente con anorexia puede tener incluso anorexia de tipo restrictiva o tipo purgativo. Entonces, les explico acá de una vez. Dice que durante la restricción la paciente puede recurrir regularmente a tracones o purgas, por ejemplo, utilizar vómito autoinducido, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, etc. Sin embargo, el peso, digamos como la pérdida de peso, se consigue primordialmente a través de la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la paciente con anorexia también tenga atracones y también utilice las conductas compensatorias que utiliza la paciente con bulimia, pero la diferencia es que siempre la paciente con anorexia estará por debajo del peso esperado para su edad y para su talla, mientras que la paciente con bulimia igual recurre a los atracones, recurre a las purgas, pero no estará por debajo ni del peso ni de la talla esperada para la edad. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer ese diagnóstico diferencial entre estas dos categorías. Listo. Estas son algunas de las fotografías que les comparto, pues como el caso que estaba trabajando. Eso fue el 17 de septiembre de 2017, el peso de esta chica era 47,8, la estatura 1,67, el IMC 17,1, de grasa en su cuerpo solo tenía 4,4. Resulta, chicos, que lo normal, ¿sí? que digamos es esperable que uno tenga de grasa sería entre 19 y 20, ella tiene 4,4. Resulta, muchachos, que ella me mencionaba que el peso ideal de ella en ese momento eran 46 kilos. Cuando ella alcanza 46 kilos, me dice que no, que 45, con 45 ya se sentiría mucho mejor. Alcanza 45, esa chica llega a pesar en consulta 38 kilos. Ustedes piensen, muchachos, 38 kilos para una persona que mide 1,67. Entonces esto explica mucho, como lo que les decía ahorita, como esa obsesión por bajar de peso, y entre ella más bajaba de peso, pues ella se sentía mejor, sí, sentía más control en su vida, sentía que lo estaba haciendo muy bien. Y hay algo que he encontrado mucho en estos casos y es que digamos que las partes que más les interesa que se marque de su cuerpo, incluso ustedes también los pueden buscar en las redes sociales de las chicas que les mencioné ahorita y lo van a ver, y ella decía que se le marcara pues como el abdomen, pero también esta parte de acá del cuello. Entonces ella decía que entre más se le salían esos huesos del cuello, ella se sentía mucho mejor, y decía que a veces solamente se quedaba horas mirándose en el espejo para verse, digamos, como esos huesos marcados. Bueno,
chicos, hay otro aplicativo, pues, o digamos como otra estrategia que he visto mucho en consulta con estas pacientes, no sé si alguno lo tenga en el celular, espero que no. Es una aplicación que se llama MyFitnessPal. Es una aplicación que ayuda mucho, por ejemplo, a que cada alimento que nosotros ingeramos lo ponemos acá en la aplicación, ¿cierto? Entonces pongo, si me voy a comer unas fresas, ¿cuántas me comí? Entonces me comí 5 fresas. Si me comí, digamos, una porción de arroz, entonces es cuántos puños de arroz. Entonces yo tengo que medirlos. Entonces me comí 2 puños de arroz. Y así yo voy registrando cada una, digamos, como de los alimentos que yo ingiero. Debo también tener en cuenta el contenido calórico que puede tener la etiqueta del alimento. Y él me va diciendo cuántas calorías puedo consumir en el día o cuántas me faltan. Es que ya es la hora de la comida, pero solamente me puedo comer algo que tenga 2 calorías. Entonces eso contribuye a todo este asunto restrictivo de la alimentación, como MyFitnessPal y otras aplicaciones que uno encuentra mucho, digamos, como en Play Store para esto. Aparte de, pues, como el reloj ese que controla las calorías, cuando se está haciendo ejercicio, todo eso. Entonces, estas fueron algunas de las, digamos, como conductas o estrategias que esta paciente que les estoy contando utilizaba y que fue muy difícil trabajar con ellas para que no las utilizara más, pero pues reforzaban todo el tiempo la restricción en la dieta y en la alimentación. Este es un caso que expuse en una ocasión de una paciente que tenía como tarea, lo mismo que les decía ahorita, buscar imágenes en internet pues digamos como de las partes del cuerpo que ella considera desagradables en sí misma, pero como ella quisiera que se vieran. Entonces ella mencionaba algo así como ser flaca por fin. Entonces esas fueron las imágenes que ella seleccionó. Decía ser flaca por fin, ser linda por fin, ser feliz. Entonces la delgadez se asocia con la felicidad, la delgadez se asocia con el éxito. Lograrlo después de haber intentado toda la vida. Me gustaría que se me vieran los huesos y los músculos. Son tan lindas, ni un solo rollo, todo es plano, firmes, nada se les mueve. Ellas sí lo lograron, no se les juntan los muslos, la ropa no les aprieta, me da envidia. Entonces son pues como algunos de los resultados que uno encuentra cuando hace este tipo de ejercicios en consulta. Y cuando hablábamos de, pues también como de mirar qué pensaba ella frente a la alimentación, esto es como un autorregistro que ella hace, ella dice pánico, ser gorda, ser fea, qué asco, grasa es una amenaza, celulitis no, nadie me va a querer, es perder el control, debilidad, angustia, mientras que ser flaca decía la felicidad, es el deseo, es la belleza, nunca lo voy a lograr, quiero más y más, no importan las consecuencias, son preferibles a la gordura y lo asociaban con logro y con placer. Bueno, muchachos, cuando nosotros tenemos este tipo de casos en consulta, pues sobre todo hablando de pacientes con anorexia y bulimia nerviosa, cuando esas chicas buscan, digo chicas pues porque es más común en mujeres que en hombres, cuando buscan ayuda o cuando buscan una orientación terapéutica es debido al malestar somático y psicológico que les ocasiona el comer tan poco. Generalmente los trastornos asociados o comórbiles con esas patologías en la alimentación son los trastornos de ansiedad, sobre todo la depresión. Entonces, terminan consultando más por el estado depresivo que por la misma patología alimenticia, pues primero chicos porque ellas no consideran que tienen un problema, porque de verdad ellas se ven al espejo y de verdad se ven gordas, ¿sí? De verdad no les agrada lo que vean, así se vean muy delgadas. Entonces es raro que una paciente con anorexia se queje de pérdida de peso, pues eso para ellas no es una queja, es una ganancia, es un logro, ya que las personas con este trastorno
tienen escasa conciencia de su alteración. Incluso, chicos, es el primer objetivo terapéutico que vamos a tener en consulta, sí, que tenga una imagen corporal más realista, que sea más adecuada a lo que realmente está pasando. La niegan e inventan historias poco creíbles sobre su inanición. No, es que si yo sí como, no, pero sí, es un poquito, lo que pasa es que mi mamá exagera. Y a veces lo que nos reporta la familia es que no, mira, yo sí le doy el almuerzo y ella lleva el plato vacío a la cocina, pero después me voy a barrer, me voy a trapear y me encuentro bolsas llenas con la comida que pues yo le doy todos los días. Entonces no hay un reconocimiento de enfermedad. Incluso, muchachos, este es uno de los trastornos, pues obvio junto con los trastornos depresivos, que tiene como consecuencia la muerte, ¿sí? La muerte por inanición. Uno se encuentra muchos de estas pacientes en las que las primeras consultas que tenemos, uno dice, esta paciente yo primero la tengo que hospitalizar porque si no, no puede estar en el proceso terapéutico, porque pues son tan pocos, digamos, como los niveles de concentración, atención que pueden tener, pues obvio, por la, digamos, como por la inanición o por la desnutrición severa que manifiestan, que en consulta son lentas, todo el tiempo están muertas del frío, son letárgicas en sus movimientos, en su discurso. Entonces a veces la terapéutica inicial nos lleva incluso a recomendar la hospitalización o primero en trabajar como todo el asunto nutricional antes de que podamos tenerlas en consulta. Ok, bueno, muchachos, con relación a los atracones, se presentan pues unas características diagnósticas que, como les decía ahorita, hay una ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias, pero viene acompañado de una sensación de pérdida de control de la ingesta. Los atracones pues generalmente son de comidas con alto contenido calórico. Pues uno nunca va a tener un paciente en consulta que le diga, ay no, tuve un atracón de ensalada o tuve un atracón de frutas, no, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, muchachos que me he encontrado en consulta, que a veces las dietas se vuelven tan restrictivas, ¿sí? De azúcares, de grasas, etcétera, que muchas pacientes de esas me dicen como, pues es que es el asunto de sentir el sabor, es el asunto de sentir el olor, es el asunto de sentir la textura, ¿sí? Pues porque piensen, muchachos, por ejemplo, en la dieta que les mostré ahorita, que esa fuera su dieta todos los días, durante todos los años, ¿cierto? Entonces, me mencionan que, digamos, al momento de consumir un alimento, pues que hace mucho tiempo no probaban, que hace mucho tiempo no tenían contacto, pues esto hace que se pueda perder el control. Incluso muchas reportan en consulta que, digamos, como que se percatan del atracón en el momento o en que alguien se lo señala, o incluso muchas, digamos, como que pierden la conciencia, ¿sí? Muchas dicen como, pues no sé, la verdad yo no sé cuándo paré de comer, yo solo me acuerdo que desperté y estaba ahí al lado de la nevera o estaba en mi cuarto con el montón de comida, pero ni siquiera lo recuerdo. Entonces, generalmente los atracones se hacen, les doy un ejemplo, una paciente una vez me lo reportaba en consulta, que era el consumo de 5 hamburguesas del Corral con papas y 1,4 litros de gaseosa en media hora, ¿sí? Cuando yo le decía como, pues, es un asunto, chicos, excesivo, me dice como, pues, 5 hamburguesas, uno cómo hace para comerse todo eso, pero eso es un atracón, sí, una ingesta excesiva, pero donde la gente siente que realmente pierde el control. Bueno. Este es otro reporte de una paciente que hace un autorregistro de qué comidas tiene que vomitar. Entonces ella dice, tengo que vomitar puré de papas, sopas, comidas típicas, carne, arroz y ensalada, comida casera, pastas, frijoles, lentejas, garbanzos, comidas de restaurantes, tacos, arroces con cosas, hamburguesas, comidas servidas en plato grande, postres, comidas blandas y avenas. ¿Qué tenía que vomitar?
absolutamente todo, ¿sí? Muchachos, es increíble de verdad el control de calorías que ellas tienen, de verdad parecen unas calculadoras mentales a veces cuando uno tiene a estos pacientes en consulta, uno dice como, yo sí como muy mal, ¿sí? Porque ellas saben cuánto se debe consumir y cuánto es grasa y cuánto es músculo y parece que tuvieran unos conocimientos hasta especializados, digamos como si fueran nutricionistas, pero es porque se vuelve un asunto obsesivo tener el control sobre la alimentación, saber cuánto subir y cuánto no voy a subir. Incluso la chica que les contaba ahorita, es una de las que presenta esa condición clínica de masticar y escupir, muy difícil para mí trabajar sobre ese asunto, pues porque terapéutica para eso no hay establecida, ¿cierto? Pues por lo menos desde la literatura, entonces para mí eso es algo nuevo. Entonces ella me decía que, por ejemplo, a veces cuando ella salía del gimnasio, o sea, ella se llevaba paquetes de maní, ¿sí? De esos de Tosh, pues cosas de ese tipo, o a veces se llevaba paquetes de galletas, porque ella decía que le encantaba sentir en su boca cosas crocantes. Entonces ella me decía, no sé, un paquete de papitas, algo así que sea crocante, pues porque generalmente no lo consumo, la dieta de ella pues es una dieta más blanda. Entonces ella me decía que cuando salía del gimnasio sentía mucha ansiedad, empezaba a masticar y llevaba bolsitas en la sudadera, entonces masticaba y empezaba a botar, ¿sí? Entonces ella me decía, lo que pasa es que para mí lo importante no es comerme eso porque yo sé que me voy a engordar, pero es sentir la textura de la comida, es sentir un poquito el sabor. Entonces, por ejemplo, ella pues es una paciente que se vuelve totalmente aislada socialmente. Ella me decía que no podía ir al cine porque no soportaba el olor a crispetas, el olor a Coca-Cola. Ella me decía, yo no puedo con eso porque sé que son cosas que yo no puedo comer. Ella no soportaba ir a un supermercado porque ella me decía, yo no sé qué hacer al momento de ver tanta comida, yo me siento mal, yo no soporto esos olores. Entonces lo que pasaba era que ella decía que cuando masticaba y botaba en la bolsita, entonces ella llegaba a su casa y tenía que bajarle gramos al pollo o gramos al arroz o a lo que estuviera comiendo porque estaba muy preocupada porque de pronto masticando se me fue un pedacito de papita y si se me fue, y si bueno, contaba cuántas papitas tenía el paquete. ¿Sí? Entonces ella me decía, mira, las papas margaritas tienen 17 papitas. Entonces, si yo empiezo a masticar cada una, supongamos que entre todo lo que mastique se me vaya una papita y media. Una papita y media representa no sé cuántas calorías. Eso significa que entonces en la comida, ¿sí? Entonces ellas parecen calculadoras mentales y ese asunto de tener esa alimentación tan restrictiva, pues obviamente lo que genera es mayor gravedad en el curso del trastorno. Bueno, eso era lo de los atracones que hablábamos ahorita. Bueno, hay otro trastorno que sería el trastorno por atracones, pues se darían los síntomas clínicos que les mencioné inicialmente, pero lo que sucede, muchachos, es que ¿qué diferencia el trastorno por atracones de la bulimia nerviosa? Que en la bulimia nerviosa hay presentes conductas compensatorias. ¿Qué es una conducta compensatoria? Es algo que le permite al paciente minimizar la culpa que le genera el atracón, ¿sí? Entonces, cuando generalmente yo tengo un atracón, pues siento culpa, ¿sí? Siento vergüenza por no tener control y lo que hago es ir a vomitar, ¿cierto? Ir a usar un laxante, un diurético, y eso de cierta manera como le genera una tranquilidad al paciente de que listo, tuve un atracón y pude consumir tantas calorías, pero en lo que vomité pude haber vomitado estas. En el trastorno por atracones no hay conductas compensatorias, ¿sí? Igual, el paciente siente culpa, el paciente siente angustia, siente vergüenza por no tener autocontrol, pero no hay presencia de conductas compensatorias, entonces no recurre ni al vómito, ni al laxante, ni al diurético, ni ninguna, digamos, como estas estrategias. Bueno, eso puede tener un nivel de gravedad leve si hay de 1 a 3 atracones en la semana, moderado si hay de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo si hay 14 o más atracones en la semana.
Hay un asunto, muchachos, que nosotros debemos trabajar en consulta clínica cuando tenemos este tipo de casos, y es el autocontrol. Es el autocontrol en la ingesta de alimentos, es identificar cuáles son las situaciones que generalmente disparan los atracones. Generalmente son situaciones de ansiedad, situaciones donde pasa, por ejemplo, donde hay una evaluación negativa de la imagen corporal, donde fui al nutricionista y me dijo que no bajé nada de peso, donde estaba viendo, no sé, una serie y aparecieron un montón de chicas con el cuerpo que yo siempre he querido tener, pero que sé que nunca voy a lograr. Entonces hay que estar muy pendientes, digamos, como a estar registrando cuáles son esas situaciones detonantes de las crisis de ansiedad que pueden tener estos pacientes, porque nos van a explicar entonces también la presencia más leve o más grave de los atracones. Bueno, eso era lo que les mencionaba ahorita del MAIE. Este es el caso que les vengo ejemplificando. La paciente entonces tiene un esquema de perfeccionismo, ¿sí? Digamos que tiene un debería muy marcado a nivel clínico. Ella siempre menciona como yo tengo que tener el control. Entonces decía que tenía que ser la mejor académicamente desde la infancia, pero no solo académicamente. Entonces cuando ella iba a practicar CrossFit tenía que ser la que más levantaba. Entonces cuando ella comparaba la dieta con las amigas, ella tenía que ser la que más ingería agua, sí, pero era un asunto como también demostrarle al otro que ella tenía mayor competencia. Resulta que pues todos esos niveles de exigencia, todas esas reglas internalizadas generan en esta paciente altos niveles de ansiedad. Cuando hay altos niveles de ansiedad, ella recurre a los atracones. Incluso algo que le generaba mucho a ella esta conducta era el cheat meal. Entonces el día libre, donde ella podía comer lo que ella quisiera, pues ella me decía, no fui capaz, me fui para crepes y me comí 3 helados, pues no pude más. Entonces resulta que eso le generaba culpa, y ella me decía, me mortifico, mañana sí me controlo, mañana hago más ejercicio. Aparecía entonces la masticación, que eso pues le hacía tener la sensación de que había perdido el control, y al siguiente día aparecía la compensación, que era el exceso de ejercicio físico. Muchachos, cuando uno entrena CrossFit, uno hace un WOD que dura 1 hora. Resulta que el WOD tiene estiramiento, el ejercicio funcional, el levantamiento, ¿cierto? Lo que se realice. Pero es un ejercicio muy intensivo, ¿cierto? Es 1 hora realmente entrenando. ¿Qué pasaba? Que ella ya no hace 1 hora de CrossFit, sino que hace 2 horas trotando. Entonces ella me decía que le daba 2 vueltas pues como a toda la UPB, le daba 2 vueltas, después hacía el WOD de CrossFit y después se quedaba otra hora y media remando. Entonces, pues obviamente el agotamiento físico era muy evidente y esto le hacía pensar a ella que así iba, digamos, como a compensar o a evitar la culpa que le había generado el día anterior, pues haber comido de más o haber comido, digamos, como esos alimentos prohibidos para ella. Y ella me decía que la dieta restrictiva pues hacía que la comida fuera sensorialmente más atractiva. Entonces ella me decía como, pues es que para la gente es normal ver unas papitas de limón, pero para mí no, o sea, yo no soporto verlas, yo veo una papita y yo no me quiero comer una, yo me quiero comer 20 paquetes. Entonces ella me mencionaba que por eso evitaba también, digamos, como relacionarse con otras personas, incluso ella decide estudiar virtual para no tener que ir a la universidad, porque ella me decía, yo no me aguanto pasar por una cafetería, yo no me aguanto ver a nadie comiendo, y pues tiene que ver pues con lo que les mencionaba de la restricción. Bueno, muchachos, dentro de esas características, pues digamos ya como más clínicas, ¿sí? Más desde lo psicológico que nosotros logramos evidenciar en estos casos. Bueno, pues primero está la preocupación, pero pues la preocupación excesiva, la preocupación patológica por el peso, la internalización del ideal de delgadez, ¿sí? de yo debo verme de esta manera. Pero muchachos, hay algo que está variando también en este trastorno, que me imagino que seguramente en algún momento de las revisiones del DSM se tendrá en cuenta. Ahorita lo importante
más allá de ser, digamos, como delgada, se está volviendo moda, pues por lo menos en lo que hemos encontrado acá en Medellín, de eso les hablo, es ser delgada pero musculosa, ¿sí? Es ser delgada, pero pues no la flaca esa desgualamida que uno ve por ahí, no, es ser flaca pero flaca marcada, como mencionan las pacientes, es ser flaca pero flaca, flaca piernona, ¿sí? Pero no la pierna flácida, sino la pierna que se marca. Entonces esto también es un fenómeno clínico importante, entonces no es el ideal de delgadez como veíamos ahorita en algunas imágenes, sino que es el ideal de delgadez, pero ser flaca y marcada, eso es lo que encontramos. Hay una distorsión de la imagen corporal, pues esa es la, digamos, como la característica para que hablemos de trastornos alimenticios, y también hay una distorsión en el componente perceptivo, que es en la percepción del cuerpo en su totalidad o bien de alguna de sus partes. Las partes que más les preocupa subir de peso a estas chicas generalmente son los brazos, las piernas y el abdomen. Hay un ejercicio que yo hago mucho con ellas en consultas, que es no mirarse como un todo, sino mirarse por partes. ¿Qué pasa? Cuando la paciente se mira en el espejo, por ejemplo, esta chica que les contaba ahorita ya me decía cosas como: ¿qué ves en el espejo? Una gorda. ¿Qué te gusta de ti? Nada, soy horrible, soy gorda, quítame el espejo ya. Eran sus verbalizaciones en consulta. ¿Qué pasaba? Que ella me decía que no se miraba al espejo solamente por no valorar que ya estaba obesa, pues según ella en su momento. Tuvimos que empezar a hacer ejercicios de integración perceptual, que es precisamente eso, mirarse por partes. Hubo una cita que a mí me impactó mucho, que fue que yo le pregunté a ella que de qué color eran sus ojos y sus cejas, y ella no supo decirme. Y me dijo: la verdad yo no sé, pues yo creo que yo nunca me he puesto a reparar eso de mí. Entonces cuando empezamos a que ella se viera por partes, pues eso también ayudó a que ella entendiera pues que ella no solamente, digamos, era como su abdomen o sus piernas y sus brazos, sino que ella también tenía otros asuntos positivos en su figura corporal. Eso es muy importante que ustedes hagan ese ejercicio de integración de la percepción, entonces no del cuerpo como un total, sino por partes. Hay otro cognitivo que son las valoraciones, sentimientos y actitudes respecto al cuerpo, ¿sí? No me gusta o quisiera que no fuera de esta manera. Y uno conductual, que son las acciones o comportamientos que se dan a partir de la percepción. Ya la conducta pues son las dietas, pues es vomitar, pues es usar diuréticos, laxantes o etcétera. Bueno. ¿Qué más hemos encontrado pues, en la investigación y digamos como en los casos en consulta? Que generalmente hay la presencia de estos esquemas de abandono, generalmente presencian creencias más rígidas en cuanto a esperar que las relaciones significativas de una forma u otra terminen en forma inminente. Son experiencias a veces muy reportadas por estas chicas, incluso yo he encontrado en mis casos en consulta mucho esto, sobre todo el asunto como el rechazo del otro, ¿sí? Es que yo tenía una mejor amiga cuando era adolescente, pero pues cuando empezó a ser popular y yo no, me dejó de lado. Encontramos muchos casos de bullying por el asunto de la imagen corporal en la adolescencia, es algo muy frecuente en consulta. Hay un esquema de autoexigencia nunca suficiente. Ese es el lema de las pacientes con trastornos alimenticios, o sea, ellas siempre quieren un poco más y pueden tener como el estándar ideal que se supone que a nosotros socialmente nos imponen, pero no, nunca suficientemente bueno. Bueno, pero te acabaste de hacer una cirugía y tienes el abdomen que quieres, no, pero yo creo que todavía quiero que se me marque un poquito más acá, ¿sí? Entonces nunca es suficiente. Hay un esquema de desconfianza y abuso, por lo que les decía ahorita de las experiencias de bullying en la infancia. Los otros me van a dañar emocionalmente de manera intencional, por eso son tan evitativas a nivel social, por el asunto de la desaprobación. Un esquema de inhibición emocional, hay una excesiva inhibición de la expresión de sentimientos. Bueno, muchachos, esto es algo que impacta mucho en consulta. Cuando yo tenía a esa chica que les contaba ahorita, que llegó a pesar 38 kilos, me impactó demasiado porque ella en un momento llegó a consulta y me llevó una carta.
y la carta decía solicitud desesperada. Pues yo no le había puesto ningún ejercicio terapéutico, ella llegó a consulta con esa carta y la carta decía algo así como: Tatiana, ayúdame a volver a sentir emociones. Ella me decía: yo no siento nada, o sea, yo no siento ni tristeza, ni ansiedad, ni angustia, ni alegría, a mí absolutamente nada me mueve, ¿cierto? Entonces digamos que es tan agudo el nivel de desnutrición, el nivel de, digamos, como de afectación, no solamente física, sino también psicológica, que pueden tener este tipo de pacientes que se presenta, digamos, como ese letargo emocional, no hay nada que mueva. Y el aislamiento social, pues que es esa sensación de estar aislado del resto del mundo, es que yo no pertenezco, ¿sí? Yo no pertenezco porque no me veo como se supone que me debería ver, es que yo no pertenezco porque siempre he sido rechazado. Entonces estos son como algunas de las situaciones puntuales que generalmente encontramos en consulta, reportadas por varios autores y que finalmente uno las verifica. Bueno, hay algunas distorsiones cognitivas. Ustedes saben, chicos, que las distorsiones son los errores al momento de nosotros interpretar la información. Las más frecuentes estas las traje del caso que les contaba. Entonces, catalogar, rotular o maximización. Ella me decía: están llenos los gordos. Ella me decía: es que si yo estoy llena es porque estoy gorda, es porque me veo desagradable. Entonces, para ella, estar llena era sinónimo de verse gorda. Subir de peso es estar gorda, subir de peso no es estar gordo, ¿cierto? Ser flaca es sinónimo de felicidad y ella misma mencionaba: soy adicta a bajar de peso. Los deberías: no puedo perder la disciplina, voy a tener que hacer más ejercicio, no debo sentirme tan llena. Para ella eso era un asunto que le generaba mucho malestar. Falacia de control: bajar de peso me produce felicidad porque siento que soy capaz y que tengo el control. Ella tenía el control de muchas cosas en su vida, pero ella solo la mente lo veía a través de la alimentación. Pensamiento polarizado y nunca suficiente. Razonamiento emocional: siento que logro cosas, pero yo no me siento satisfecha. Ella es una mujer muy exitosa a nivel profesional, pues referente incluso de investigación acá en Medellín. Y resulta, chicos, que para ella nada de lo que lograba era suficiente, entonces ella siempre pensaba que le había faltado un poquito más y sobre todo cuando tenía, digamos, como estas situaciones académicas, era cuando se detonaban mayormente los episodios de atracones o de ansiedad o haciendo la tesis. Eso fue un asunto súper complejo. Entonces encontramos, por ejemplo, este tipo de manifestaciones. Bueno. También encontramos necesidad de control, deben controlar el peso a como dé lugar, de lo contrario esto es ser fracasada. Perfeccionismo: sus estándares personales son estrictos, es estar delgada, pero cada paciente tiene digamos, como un ideal de perfección corporal distinto. Por eso es importante que cuando ustedes tengan estos casos lo indaguen con los pacientes: ¿cómo te quieres ver? Entonces ya lo tienen súper claro, pues es súper charro porque a veces uno, pues yo no sé, uno no piensa como mucho en eso, pero ellas lo tienen súper definido. Entonces son como: mira, yo quiero que mis brazos midan 30 centímetros, yo quiero que este músculo de acá se me vea, no sé cómo, yo quiero que en la pierna se me salga, pero no el músculo de acá, sino este que se ve acá. Entonces ellas tienen muy definido su ideal corporal, es importante que ustedes lo indaguen con ellas en consulta. Autocastigo: si no alcanzan sus estándares, la dieta debe ser más restrictiva, el ejercicio más excesivo. Ansiedad por preocupación y autoexigencia. Entonces, como decíamos ahorita, nunca se es lo suficientemente atractivo ni suficientemente bueno. Bueno, y dentro de los rasgos de personalidad asociados, entonces en chicas que padecen anorexia nerviosa, presentan rasgos y trastornos de personalidad del grupo C, pues esto explica mucho la patología alimenticia, obsesivo, dependiente y evitativo, lo cual explica, pues obvio, la rigidez cognitiva, el autocontrol. Yo creo que no cualquiera puede ser anoréxica, ¿sí? Pues uno tener ese grado de control con la alimentación, de disciplina, ¿cierto? Digamos que tienen también que haber unas características de personalidad asociadas y la evitación característica en este tipo de pacientes.
Por su lado, las pacientes con bulimia presentan una mayor comorbilidad con rasgos y trastornos de la personalidad tipo B, y pues ahí lo encontramos, el asunto de la labilidad emocional en la paciente límite histriónica, lo cual también explica el insuficiente autocontrol, ¿sí? O sea, de verdad no es algo como que ellas planeen para bajar de peso o para mantener, digamos, como la patología, es algo que no pueden controlar, la labilidad emocional y el menor aislamiento social que presentan esas pacientes. En las pacientes con anorexia encontramos más evitación, son más evitativas socialmente, las pacientes con bulimia no lo reportan tanto en consulta. Bueno, ¿qué horas son? Ok. Bueno, muchachos, hay otros trastornos que también hacen parte pues como de la conducta alimenticia, simplemente pues se los voy a, digamos, como a mencionar porque no quiero que piensen que los trastornos alimenticios solo son anorexia, bulimia y trastornos por atracones, sino que también hay otros. Uno sería pica, ese era un trastorno que en el DSM-4 se incluían los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia, mayormente presentado, digamos, como en niños. Este trastorno se diagnostica en niños a partir de los 2 años. Entonces dice que hay una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de 1 mes. Pero estas sustancias pues son unas sustancias que tienen unas características y que son atípicas, como papel, jabón, ropa, cuerdas, lana, tierra, tiza, polvos de talco, pintura, metales, carbón vegetal o carbón mineral, cenizas, barro, almidón o hielo. Por ahí en Discovery Home and Health, no sé si han visto eso, hay una serie que es de pacientes que tienen esos trastornos alimenticios. Entonces, digamos que antes se reportaba más en niños, pero ahorita también ha cogido un gran auge la presentación en adultos. Esta ingestión de sustancias pues obviamente es inapropiada al grado de desarrollo del individuo y no hace parte de una práctica socialmente aceptada. Dentro de los factores asociados está el abandono, la falta de supervisión y el retraso del desarrollo que pueden aumentar el riesgo de esta afección. La ingestión de sustancias no nutritivas puede suceder en el curso de otros trastornos mentales, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. A veces en casos con discapacidad cognitiva esto suele ser muy recurrente, entonces es importante que miren si eso se debe, digamos, como a ese trastorno de base o si merece otro diagnóstico. Se presenta mucho a veces también en trastorno del espectro autista, esquizofrenia, en el síndrome de Klein-Levin. En cualquiera de estos casos solo se realizará este diagnóstico si el comportamiento es lo suficientemente grave y persistente como para justificar una atención clínica adicional. Entonces son como los trastornos o patologías con los que hay comorbilidad y los que tenemos que descartar al momento de hacer esta evaluación. Bueno, en el trastorno de rumiación, que es la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de 1 mes, los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar o tragar o se escupen. Esto se presenta también a veces mucho en los niños, pues como medio asqueroso, ¿sí? Los niños que se empiezan a masticar la carne, la mastican y es... Sí, se la dejan acá un rato y después llegan y la botan blanca, ¿sí? Eso tiene que ver con la regurgitación o que a veces ya como que se la tragaron y mentiras que la devuelven. Entonces hace parte de ese trastorno, no se atribuye a una afección gastrointestinal. Por ejemplo, las personas que sufren de reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica, entonces hay que primero descartar una afección médica antes de irnos a este diagnóstico. Dentro de los factores asociados están los problemas psicosociales como la falta de estimulación temprana, la negligencia parental, uno encuentra mucho este caso en niños que son maltratados o abusados sexualmente.
las situaciones vitales estresantes, problemas de relación entre padres e hijos y pueden ser factores predisponentes en los bebés y en los niños pequeños. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que algunas de esas variables ambientales podrían, digamos, como ser algunos de los factores explicativos asociados a ese trastorno. Y el último, para que ya pues también entremos como de pronto a las preguntas que ustedes puedan tener de este tema, sería el de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Este es nuevo, ¿sí? Este es un trastorno que incluye el DSM-5. Entonces dice que hay una falta de interés aparente por comer o por alimentarse. Hay una evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos, es decir, el olor, la textura, el sabor del alimento, y hay una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer. Puede pasar que en una ocasión, supongamos, ese sujeto, no sé, se comió un arroz, se comió cualquier cosa, supongamos que le trajo una reacción adversa, sí, no sé, estaba podrida el arroz o le supo muy mal y en ese momento tuvo, digamos, como sensación de vómito. Entonces, ¿qué pasa? De en adelante jamás en la vida yo vuelvo a comer arroz. Ahorita vemos que hay una explicación, digamos, que podría ser factible para este tipo de conducta alimenticia y dice que se ponen de manifiesto por el fracaso para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas. Hay una pérdida de peso significativa. Entonces, muchachos, no es por la apariencia corporal, distinta a la anorexia y pues obviamente a la bulimia nerviosa o al trastorno por atracones, que también hay todo un asunto problemático con el control del peso. Es un asunto por la calidad del alimento, ¿sí? Entonces no es nada corporal, no es por verme más delgado, sino que es porque hay una repulsión hacia los alimentos. Hay una deficiencia nutritiva significativa, hay una dependencia enteral o de suplementos nutritivos por vía oral y una interferencia importante en el funcionamiento psicosocial, pues porque digamos que al momento de hacer actividades que integren comer, esas personas no son capaces de relacionarse en esa situación. Bueno, entonces, por ejemplo, este trastorno se ha descrito como alimentación restrictiva, selectiva, exigente, perseverante, rechazo crónico de los alimentos y neofobia alimentaria. Puede manifestarse como un rechazo a comer determinadas marcas, incluso de alimentos, o a tolerar el olor de los alimentos que comen otras personas. Muchachos, ojo, si es porque es vegano, yo no sé, porque tiene una práctica alimenticia pues que tiene que ver, no sé, como con un asunto más cultural o conseguir una secta, yo no sé, algo así, no vamos a diagnosticar ese trastorno, ¿sí? Pues porque obviamente una persona vegana nos va a decir, pues yo carne no como, gas, esa textura, eso tiene sangre, bueno, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, en esas situaciones yo no voy a hacer ese diagnóstico, listo, es cuando la mayor parte de los alimentos que la persona ingiere por sus contexturas, olores o sabores, le genera, digamos, como esa sensación de, no sé, de asco, de malestar a la persona y por eso pues hay una pérdida importante de peso. Listo. Bueno, muchachos, estos son los principales trastornos de la conducta alimentaria. Hice pues digamos como mayor énfasis en trastorno por anorexia y bulimia nerviosa porque son los más presentados al momento de la consulta clínica. Pues yo ya quisiera también que dejáramos un espacio de esa conferencia para que, no sé, para que ustedes me cuenten qué preguntas tienen, qué piensan de esto, están viviendo ustedes esta situación pues en este momento, no sé, ya ustedes me cuentan. ¿Alguna pregunta?
En general. Ok. Bueno, mira, es en general, no solamente con la alimentación. Entonces uno encuentra, perdón, uno encuentra que hay mucha exigencia académica, mucha exigencia laboral. Por eso les decía ahorita que, digamos, como dentro de esos trastornos base de la personalidad o esas características o rasgos de la personalidad está el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ellos son exigentes o autoexigentes con todo, no solo con la alimentación. Yo nunca he tenido, la verdad, un paciente en consulta que sea solo con la alimentación y no con el resto de cosas en su vida. Entonces, mucha de esa base de la personalidad, pues digamos que facilita que se dé el inicio del trastorno o esa obsesión con la alimentación y la delgadez, pero es en su vida general. ¿Y la otra? Usted hablaba que actualmente vivían en función de la alimentación también niños con edades entre 8, 9 y 10 años. Ahí se ha evidenciado una influencia, por ejemplo, digamos, por el bullying en las instituciones o por la exigencia también de los papás de los comentarios sociales, pues si se ha evidenciado algo que influya como en eso en los niños. Sí, incluso cuando uno tiene estos niños en consulta, pues con trastornos alimenticios que tienen de base todo lo que hablamos ahorita, encontramos mucho eso, ¿sí? Que es que yo ya no quiero comer, la niña se niega a comer muchas cosas, o ya no se come los dulces, ni el helado, ni lo que la mamá le manda para el algo, y es precisamente porque es que yo no quiero ser la gordita del salón, ¿cierto? Es que los niños se burlan de mí, o incluso a veces hasta los mismos papás, pues le dicen cosas como, pues acuérdense que los gorditos nada más lo quiere la mamá, ¿sí? Cosas de ese tipo, o incluso el mismo modelamiento social. Sí, se le exige a las niñas. Yo no sé, muchachos, si ustedes alcanzaron de pronto a ver en algún momento una serie en Discovery Home and Health que se llamaba Princesitas, que eran unas niñas que desfilaban y pues les echaban bronceador y la alimentación era una cosa. Entonces, claro, tiene que ver con todo eso. Por eso ahorita hablábamos que incluso desde los mismos hábitos o patrones alimenticios y de modelamiento que se dé desde el hogar, pues eso también influencia, digamos, como en esa percepción distorsionada de la imagen corporal, pero sí se ve mucho eso. No, son totalmente diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que en la rumiación hay un asunto asociado que es más, a ver, bueno, primero se presenta más en niños. Incluso en el DSM-4 se hablaba que era uno de los trastornos de inicio en infancia y adolescencia, entonces no es un trastorno muy frecuente en personas adultas. Y como les explicaba ahorita, se asocia mucho a situaciones de maltrato físico, de negligencia parental, digamos como de pautas de poco cuidado, pero es un trastorno mayormente presentado en niños. Y acá mira que el asunto no es compensar, ¿sí? El asunto no es la imagen corporal, el asunto no es el peso, mientras en el MAIE, pues que es un trastorno que yo les estoy acá contando a ustedes, pero eso pues todavía no está ni validado científicamente, ni el DSM tiene un apartado sobre eso, pero sí se está empezando a investigar mucho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? En el MAIE lo que estamos viendo es que es una nueva patología alimenticia, pero que tiene como base la distorsión de la imagen corporal. Entonces, yo mastico por un asunto de la ansiedad que me produce comer tan poco, pero cuando yo voto, ¿sí? O digamos cuando yo empiezo a tener ese pensamiento obsesivo de cuánto ingerí, entonces eso me lleva igual a continuar con la restricción. Entonces ingerí posiblemente 5 calorías por el paquete de papitas que mastiqué y voté, entonces eso lleva a que mi dieta sea más restrictiva y a que tenga ejercicio excesivo al día siguiente. Entonces mira que este sí está asociado directamente con la imagen corporal, mientras el trastorno de rumiación no, y también empezando porque es más prevalente en niños que en personas adultas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Ya tienen sueño, ¿qué? Bueno, muchachos, no. Espero pues que toda esta información les haya quedado clara, que toda esta información sea aportante para ustedes en su conceptualización, en su comprensión de los trastornos alimenticios. Aprovecho también pues que estamos chicos en este espacio para contarles que ahorita tenemos entonces un semillero de psicología, pues digamos como enfocada en todo el asunto de la salud mental. Los trastornos alimenticios son, digamos, como un tema de investigación que a mí me interesa mucho. Para el otro año tengo una propuesta para trabajar con trastornos alimenticios. Quienes le llame la atención, tenemos este tema, tenemos otro tema también entonces para trabajar empatía cognitiva, empatía afectiva y habilidades sociales en desmovilizados de las FARC. Es una investigación aplicada que haremos también el otro semestre con 1050 desmovilizados. Y también la idea, muchachos, es seguir, digamos, como enfatizando o investigando en temas de interés clínico, que, pues, que no solamente sean, digamos, como promovidos por nosotros como profes, sino también por ustedes como estudiantes. Entonces, queda también abierta la invitación para quienes quieran participar. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Tatiana por todo el conocimiento que nos ha dado esta noche y nos vemos entonces en nuestra próxima conferencia el 17 de octubre, que trabajaremos todo lo relacionado con suicidio y con activaciones de ruta. Muchas gracias y feliz noche.